El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. RadioIus.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, amigos emprendedores jurídicos. Les damos la bienvenida una vez más esta semana a un programa más, como ya se nos ha hecho costumbre, a las 4 de la tarde, en su programa Hechos, Realidades y Ficciones del Derecho. Los saluda a su amigo Julio César Hernández y me acompaña el maestro Miguel Ángel Cárdenas. Ayúdenos con sus comentarios, denos un like por favor o un doble like. Es correcto, como lo dice mi amigo, mi estimado colega, ayúdenos a comprender más los temas que aquí les vertimos para poder entrar más a fondo. Les recordamos los números telefónicos, es el 52 12 51 51 y el 52, bueno, se los repito, 52 12 51 51. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy importante, aunque seamos juristas, criminólogos, criminalistas, es como ciudadanos es importante que lo conozcamos. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? La grafología aplicada como herramienta al estudio de la criminología, al estudio criminal. Vamos a tener hoy una gran invitada, en un momento más la vamos a presentar. Sí, así es la maestra María Dolores Lugo Reséndez. ¿Cómo se encuentra, maestra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta, muy contenta de estar aquí, es verdad. No, y nosotros también encantados de que nos acompañe, de que haya aceptado esta invitación a este programa, a este espacio de radio para compartir, porque de eso se trata este espacio, de compartir conocimiento y de la mano de los profesionales, como es su caso. Bienvenida. Me voy a permitir dar una semblanza de su currícula. La maestra María Dolores Lugo Reséndez es licenciada en criminología, también es máster en perfilación criminal, es perito grafóloga, es directora en Centro de Atención a Víctimas Justitla Socialis, ¿ok? Es académico universitario de Univer Milenio, es académico de Centro de Capacitación e Investigación de Estudios Superiores CCIES. Como experiencia trabajó durante 11 años en la CEIDO, ha apoyado en investigación para otras procuradurías. Aparte, ha impartido diversos cursos, talleres y diplomados en diferentes instituciones. Bienvenida, maestra. Por así le volvemos a reiterar que estamos encantados y bueno, pues el tema es muy importante, el estudio de la grafología en los perfiles criminales, ¿verdad? Para la criminología. Así es muy importante conocer realmente a nuestros criminales, ¿no? Hacer un análisis más adecuado para poderlos estudiar, cuál es su origen, cuál es su problemática. Todos ellos tienen una historia del por qué llegaron a cometer algún tipo de acto, y además tienen, creo que es importantísimo porque nos puede evaluar qué tanto han podido evolucionar para mejoría o finalmente pues para incrementar su grado de peligrosidad. Okay. Maestra, bienvenida. Tiene usted un gran currículum y bueno, vamos a explicarle cuál es la dinámica de nuestro programa. Nosotros dividimos el programa en 3 secciones. Una de ellas tiene que ver con sus conocimientos generales. Defínanos un poquito, ¿qué es la grafología? La grafología es el estudio de los grafismos. Entiéndase por grafismo todo aquel diseño realizado por nuestra mano. Es decir, las letras son grafismos. Okay. Los dibujos se pueden estudiar desde la grafología. Todo aquello que vamos elaborando con nuestras manos, con nuestra mano, es un grafismo y es estudiado precisamente, se estudia la personalidad, se estudian las características conductuales de la persona, se puede saber su historia de la persona, podemos saber precisamente su capacidad de control de emociones, podemos ver su problemática familiar, si tiene en un momento dado tuvo en un momento dado problemas familiares que le siguen repercutiendo, le siguen dañando a la fecha. Podemos observar qué tan violentos somos, qué tan mentirosos somos, qué tan compatibles somos, la compatibilidad también, para qué estamos mucho más
formados vocacionalmente. ¿Qué es en sí la grafología? Va a estudiar nuestro inconsciente. Por eso esta importancia y por eso la transparencia a la hora de vertir los resultados. ¿Cómo define usted la parte inconsciente, maestra? Porque esta parte es muy interesante, la parte del control de emociones. Nosotros estamos teniendo un control de emociones y creemos que lo hacemos de manera consciente, pero ¿cómo sería esta interpretación de lo que es el control inconsciente a través de la grafología? Cuando nosotros decidimos proyectarnos, es decir, comunicarnos a través de un papel en blanco, vamos a tener primero la idea central de qué vamos a escribir, por lo cual nuestro consciente va a estar fabricando qué es lo que queremos comunicar. Después de las primeras 5 líneas en donde nuestro consciente está bien concentrado, qué es lo que quiero proyectar, entra el inconsciente como una pequeña máquina, ¿sí?, que ya tiene prefabricada, prescrita, autómata totalmente, de cómo voy a escribir, cómo voy a hacer yo mis grafismos, mientras que el consciente se sigue encargando de lo que yo quiero decir. Es ahí donde se atrapa la personalidad. Es exactamente ahí, a partir de esta 5ª línea, que podemos atrapar la personalidad. Ya se bloquea a nivel obviamente cerebral esta función, en donde se separan. Una lo hace de manera manual, así como manejamos, por ejemplo, que no estamos pensando en meter una primera, una segunda, los cambios de velocidades, exactamente igual, ya está ahí, ya sabíamos hacer los grafismos, entonces ahora ya nada más viene el cómo los diseñamos con nuestra característica personal. Okay. Entonces, ¿cuál sería el margen de error de un análisis de la grafología a una persona a un delincuente? ¿Cuál sería ese margen de error cuando entra el inconsciente? Realmente estamos hablando de un 98% de probabilidad de certeza. O sea, wow, es muy alto, es una prueba proyectiva muy, muy buena. Okay. Dentro del panorama de las pruebas proyectivas, maestra, ¿cuáles serían como las más efectivas? Usted me comenta que el porcentaje aquí es mayor al 90%. ¿Qué otras pruebas? Porque además la grafología está considerada como una prueba no invasiva, lo cual la hace muy dúctil. En este sentido, ¿qué sería importante o cuáles serían las pruebas importantes para tener una batería de proyecciones posibles de un análisis de conducta? Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que es la psicología la reina de la interpretación de las pruebas proyectivas. De hecho, muchos psicólogos precisamente están apoyados en la grafología, se apoyan ya actualmente mucho en la grafología. La diferencia es que la psicología es interpretativa. Si finalmente tiene sus fundamentos y su preparación, su conocimiento, sí no podemos omitir que es interpretativa, mientras que la grafología es científica. Okay. ¿A qué me refiero con científica? Nosotros tenemos leyes grafológicas. Son 8 leyes grafológicas que se deben cumplir a la hora de analizar. ¿Cuáles serían estas leyes, maestra? Con gusto. Tenemos el orden. ¿El orden? Tenemos la presión, la inclinación, la dirección, la continuidad, la velocidad, la forma, y tenemos también lo que son los coligamentos para poderlos anexar. Ahí. Y en función del orden. Firma. Ojo. La firma no es una ley, pero es un componente importantísimo para tener completo el estudio. ¿A qué se refiere con coligamentos? Nosotros cuando escribimos, a veces hacemos en un mismo tiempo 2 letras. Realizamos 2 letras a la vez. Okay. Quedan unidas, pero no pegadas, no cerca, sino unidas, realizadas a la misma vez. A la hora en que se hace esta unión, hacemos una forma que puede ser angulosa, por ejemplo, puede ser arqueada, puede ser guirnalda, lo cual precisamente es un coligamento. Y cada una de estas formas nos habla de características diferentes. Si me acerco o me correlaciono con el otro de una manera agresiva, de una manera amable, de una manera hostil. Esto es lo que hace todo esto queda atrapado en la escritura. Entonces digamos que nosotros podríamos generar una interpretación, maestra, pero no únicamente
por ejemplo, tratándose del sistema acusatorio, no únicamente para una persona que comete un ilícito, sino también aplicarlo a una persona que sufre el ilícito. Entonces estaríamos ante una circunstancia de un porcentaje muy elevado de ver si en efecto la persona padeció el evento delictivo, ¿es correcto? Así es. De hecho, el ideal, por ejemplo, en el caso de una prueba grafológica que la voy a presentar como pericial y que en un momento dado quiero tener las referencias completas, es que tanto se le aplique a la víctima como al victimario. De esta manera vamos a ver inclusive cómo precisamente se hace esta dualidad, cómo se perfectamente embonan como si fueran unos engranes, como uno cumple con características y el otro interactúa ingresando las características de ella y embonan como si fueran engranes. Nos da las dos características y por qué convergieron en el delito. Qué interesante, ¿no, Julio? Sí, muy muy interesante. En ese sentido, usted hace un momento dijo que era una ciencia, que la grafología es una ciencia. ¿Cuál sería ese método científico en el cual se versa esta ciencia? Bueno, esta ciencia utiliza obviamente desde el método científico clásico, que es la observación, pero también tenemos el cualitativo, el cuantitativo, lo tomamos, el cuantitativo y el cualitativo están forzosamente basados, o sea, están forzosamente ahí. Y podemos anexar otro dependiendo de qué es lo que yo necesito saber, porque obviamente el método que yo voy a utilizar va a estar basado en mi planteamiento del problema, que requiero saber para poder llevar a cabo mi investigación. Y qué interesante, porque en ese sentido toda la parte de análisis cuantitativo en relación al orden, a la inclinación, a las ligaciones que establece entre una grafía y otra, nos da la posibilidad de hacer ese análisis cuantitativo, y el cualitativo ya surgiría del estudio que se hace propiamente de las letras. Tengo una pregunta que es muy interesante. Entonces nosotros no tendríamos que tener siquiera a quien produce esas grafías. Basta con que tengamos nosotros el escrito, con eso ya podíamos abocarnos a un estudio. Sí podríamos abocarnos, aunque lo adecuado es realmente realizarlo, el grafólogo realizar el estudio, porque previo al estudio es importante hacer una entrevista. Nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, enfermos. Ahorita que estamos con una pandemia, podemos encontrarnos enfermos. Y la grafología va a detectar que estamos enfermos, disminuidos de la energía. De hecho, se pueden algunas enfermedades detectar a través de la grafología. Qué maravilloso. Y precisamente, si yo en la entrevista le pregunto a la persona si tiene algún tipo de adicciones, si consume algún tipo de sustancia o incluso no comió, ¿qué sucede cuando nosotros no comemos? No estamos igual, nuestro carácter, nuestro ánimo está disminuido. Claro. Incluso podemos estar hasta irritables, ¿no? Y esto se va a proyectar en el escrito y puede darnos un error si yo en la entrevista no consideré estas situaciones. Y también tenemos que considerar pues de alguna manera su situación socioeconómica, eso es importante, su escolaridad, porque no vamos a leer el escrito. Algo que es muy importante es que de entrada no vamos a leer el escrito, porque esto ocasionaría que nosotros dejáramos de ser objetivos. Imparciales. Así es, porque quizás lo que nos escribieron tiene que ver con lo que estamos precisamente analizando. Es decir, ¿se genera una segmentación, maestra? Sí. Para poder analizar símbolo por símbolo. Vamos, símbolos. Hay lo que llamamos o conocemos como grafismos interpretativos, grafismos que se marcan, se seleccionan ya con un estándar, y hay otros que son de apoyo. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a la hora de enseñar a los chicos, a las personas que quieren ser peritos en grafología o grafólogos simplemente, les enseñamos a no leer. Vamos a buscar rasgos. Y de hecho, una grafología científica no está por letras, como les comentaba, está por grafismos. Porque si hacemos por letras, hacemos un estudio por letras, ¿qué vamos a buscar? Un cúmulo de bibliografías en donde estemos buscando cuál se parezca. Y yo les puedo decir que la letra es tan personal y tan diferente y única como nuestra huella digital. Cada uno
tenemos personalidad a la hora de escribir. Ahorita que está diciendo eso o que comenta eso, maestra, me surge una duda. De una misma persona, cuando digamos tiene una emoción, un sentimiento diverso al que tenía ayer, y hoy está firmando una escritura pública, está firmando algo, un documento muy importante para su vida, ¿verdad? Pero se encuentra tal vez en emociones encontradas, se encuentra en ese cúmulo de emociones que tal vez no le permitan escribir igual. ¿Cómo se puede determinar esa parte que en realidad ese gesto gráfico corresponde en realidad a esa persona, que es la misma persona? Aquí vamos a separar. Si bien como grafólogos podemos identificar la autenticidad del escribiente, hay una ciencia específica que lo hace, que es la grafoscopía. La grafoscopía es la que se encarga de identificar la autenticidad de la realización del grafismo. Se hace la comparación entre dos escritos firmados por la misma persona, y si efectivamente cumple con los rasgos que marca la grafoscopía, se da como positivo que fue el mismo escribiente. La grafología lo que va a detectar aquí, por ejemplo, es lo que comentaba, el estado de ánimo, las variantes, e incluso podría verse, lo que sí podríamos ver es si en un momento dado hubo algún tipo de manipulación, pero para poder detectar esto, la grafología tiene que hacerse un estudio completo. El escrito y la firma son complementos. El escrito nos va a hablar de cómo me manejo, cómo me conduzco ante la sociedad, mientras que la firma va a decir quién soy. ¿Quién soy yo exactamente? Es decir, me quita la máscara, y a la hora de sacar los dos estudios, pues tenemos la realidad completa de la persona. Esto se lo comentaba porque, bueno, ya en la práctica se da mucho que a veces pues sí, una persona plasmó su voluntad, pero también se entra al estudio de que si la persona en realidad se encontraba en condiciones de salud adecuadas para en ese momento plasmar esa voluntad. Claro. Y se entra al estudio completo de esa parte, y obviamente, por lo que entiendo, se hace, digamos, como un complemento de grafología y grafoscopía. Así es, la grafología sí puede decir, a ver, sí era la persona, pero se encontraba bajo presión, se encontraba enferma, incluso estaba bajo las características de algún tipo de síndrome o de algún tipo de alteración psíquica, por lo cual no tenía la capacidad de consentir. Así es, no podíamos hablar que estaba en plenitud para firmar un documento tan importante, ¿no? Como podría ser una propiedad, algún documento legal, muy llamémoslo así. Que ya no son tan, ahora sí que tan simples de modificar, ¿verdad? Claro que sí. Maestra, bueno, estamos entrando a nuestra segunda etapa. Nosotros hablamos de que siempre el profesionalismo se construye. Entonces nosotros, para poderlo construir, decimos, y tenemos una alegoría, se necesita saber hacer. ¿En qué proyectos participa usted actualmente? Pues actualmente estoy precisamente formando grafólogos, peritos en grafología, que quiero comentar algo. La grafología, a partir del 12 de agosto del 2012 se convierte en una prueba pericial. Está en el diario oficial de esa fecha, 12 de agosto del 2012, lo cual precisamente nos cubre como peritos, nos protege como peritos. No se preocupe. Y bueno, pues estoy formando grafólogos y estoy auxiliando precisamente en la impartición de justicia a través de esta ciencia. Es decir, en que realmente, o abriendo el espacio, porque si me permiten, voy a comentar que esta ciencia se ha utilizado o mal utilizado como una cuestión esotérica. Claro. Si ustedes observan en ámbitos totalmente independientes a lo que es el área forense y jurídica, vemos que de repente aparecen en programas y cosas así, firmas, y la persona hace un análisis. Y eso realmente pues es una charlatanería. Disculpen que lo externe de esta manera, pero es una charlatanería porque se estudia, vuelvo a repetir, se utilizan instrumentos, se utilizan mínimo una lupa. Ya no estamos hablando de un cuentahilos o de microscopio, sino una lupa para poder ver realmente la presión que está. Y además, como les decía, hay una entrevista previa, hay cantidad
mínima de grafismos que deben de estar realizados, es decir, renglones que deben de haber realizado para que pues se haya proyectado mejor la persona. Entonces no puede ser que si yo ahorita pongo una firma, de repente me pare, lo vea y les empiece yo a decir. Quizás la práctica nos ayude a identificar algunas que eso es lo que se suele características. hacer, ¿no? Que por ejemplo ponen la firma de Leonardo da Vinci y decían, pues sí es un genio y se ve que tenía un alto nivel de inteligencia y además tenía un alto dominio de esta especialidad. Entonces, o sea, lo podemos ver, sí, pero en efecto no lo estamos viendo como en su momento se pudo haber contextualizado o como lo contextualizaría en este caso la herramienta que usted desarrolla. Profesional. Sí, Correcto. en ese sentido, ¿cómo se construiría? ¿Cuál sería como el ABC para hacer un análisis grafológico? Bueno, pues precisamente hago la entrevista. Bueno, primero que nada, me presento ante la persona que le voy a hacer esto, es decir, nuestro motivo de estudio. Okay. Tengo que identificarme. Yo tengo que, recordemos que hay algo que se llama velocidad. Yo no les puedo poner un cronómetro, por ejemplo, porque estarán de acuerdo que esto va a alterar. Precisamente es el conjunto de grafismos lo que me va a dar a mí como resultado la velocidad del escribiente. Claro. Si realmente lo hacía rápido, si estaba pausando a la hora de estar escribiendo. Entonces, por eso yo me presento y logro lo que se llama rapport, es decir, la mejor condición entre el escribiente y yo para una comunicación. Es decir, la confianza, lo que en psicología se conoce como confianza. Después de esto, le pido o le doy las instrucciones. Ojo, estas instrucciones no las debe de aplicar al momento. Yo le voy a pedir, le voy a proporcionar yo misma la pluma, porque además tenemos una pluma de preferencia para poderlo hacer, que de hecho quienes son grafólogos expertos y verdaderamente bien formados, hacen el estudio con lápiz. Es con la tiza del lápiz con la que realmente podemos ver, pero si no, es una pluma Bic clásica, la que no sabe fallar, esa es la que utilizamos y nosotros llamamos al instrumento. Después de esto le voy a dar las instrucciones de qué es lo que me va a plasmar en esa hoja en blanco. Después de ello le voy a entregar la hoja en blanco, la pluma, y le voy a dar la libertad de que lo haga. ¿Qué va a suceder? Él va a acomodar los datos que yo le solicité de manera libre, donde quiera. Y esto es información para una servidora y para cualquier grafólogo. ¿Cómo lo acomodo? Porque, por ejemplo, podemos encontrarnos una firma en la parte superior izquierda y no en la parte inferior centrada, por ejemplo, que sería mucho más común, ¿no? Qué interesante, maestra. ¿Cuál sería entonces la diferencia, por ejemplo, con un test proyectivo de Bender o un HTP? Sí. Lo que le decía, la interpretación, que es interpretativo. Okay. Depende mucho de la habilidad del psicólogo para interpretar lo que está viendo. Y lamentablemente puede estar intervenido por sus propias emociones. Ok. Claro. Y en la grafología, no. ¿Qué necesita saber hacer un perito ya en el escenario adversarial? Porque el perito únicamente, hace el dictamen, pero ahí no concluye su trabajo. ¿No? Ahora es llamado a estrado en donde será interrogado. ¿Qué necesita saber hacer el perito en ese momento? Porque además el dictamen no lo puede leer ahora. No, tiene todo el conocimiento ya. Creo plasmado. que realmente haberlo realizado él y confianza. La confianza en el de proyectar, porque se va a proyectar a través de una televisión finalmente el dictamen, o por lo menos los rasgos que yo necesito que usted como abogado vea para que pueda reafirmar. Entonces, el ideal es tener al perito y ustedes como abogados tener un auxiliar al lado precisamente para la interpretación, porque aunque no utilizamos muchos tecnicismos, pues habrá cosas que no sean tan fáciles de comprender. Si en cambio al lado ustedes tienen un experto diciéndoles qué es lo que está diciendo, van a poder hasta dirigir mejor sus cuestionamientos, ¿no? Sus interrogaciones, para poder de esta manera pues llevar a cabo una buena realización jurídica. Claro, como debe de ser, una persona que te auxilie técnicamente para saber cuál es el objetivo al que vas a llegar. Antes de continuar, maestra, vamos a pedir que en cabina que nos pongan un video para todos nuestros radioescuchas. Entonces, ya creo que ya está en ese camino, ya, y bueno, nos lo van a poner. Ya. Una firma crítica. Una presentación. Integra razones, fundamentos y evidencias sin simulación.
nuestra Los presentación. argumentos señalados en este programa son resultado de un ejercicio profesional crítico, sin relación a egoísmo, apatía o arbitrariedad. Las iniciativas del día a día en el derecho proponen consolidar las bases de difusión de litigio estratégico, eficaz y con sentido humanista. Sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos. Aquí tenemos a la gran experta que también nos puede ayudar a decidir todas esas dudas. Es el 52 12 51 51. Les repito, 52 12 51 51. Ayúdenos a aprender juntos, amigos emprendedores jurídicos. Estábamos comentando, maestra, que existen características de esos rasgos gráficos. ¿Cuáles son? ¿Nos las puede enumerar? ¿Nos puede dar un esbozo de esas características? Por ejemplo, tenemos gestotipos. Un ejemplo. Gestotipos, que son esos pequeños adornos que le ponemos cada uno a nuestra letra. Hay quienes le pone adornos, hay quienes no le pone adornos. Y dentro de estos gestotipos podemos poner, por ejemplo, unos que son de apoyo. Al inicio de la escritura hacemos este tipo de forma. Puede ser, por ejemplo, un alargamiento a la realización, lo que podríamos llamar un garabato, que podría ser, por ejemplo, una forma de bucle. Podríamos hacer un moño, podríamos hacer un nudo, podríamos hacer, por ejemplo, un arpón, ¿por qué no? Un arpón. Entonces, ya desde ahí nos dice cómo nos vamos moviendo o presentando desde que estamos iniciando el escrito, o sea, ya desde ahí tenemos. Hay otros rasgos, por ejemplo, que podemos ir observando, y es la variación de la presión. Normalmente vemos que el escrito parece con una misma presión. Cuando ustedes lo ven a través de la lupa, pueden ver que esta realización de la línea puede ser que no esté continua, sino discontinua, y formada en lo que le llamamos grano de arroz, que son pequeños puntitos, y de vista se ve como una línea continua. O podemos ver que esté realmente fragmentada, va por pedazos, pero por líneas más pequeñas y que van en punta. Podemos también, por ejemplo, observar que la inclinación es regresiva. ¿A qué se refiere con regresiva? Nosotros vamos a utilizar algo que es muy importante, y es la simbólica del espacio de Max Pulver. Max Pulver era psicólogo. Él fue el que lo realizó, esta simbólica del espacio, en donde nos habla de cómo en un espacio tenemos proyectado el presente, el pasado, el futuro, nuestras cuestiones ideales, nuestras cuestiones pesimistas, y, por ejemplo, la forma en que me apego o me retraigo, la forma en que me proyecto orgullosamente. Tiene diferentes proyecciones, y entonces a la hora de que inclino mi escritura, si la inicio de arriba hacia abajo, voy a ver si la llevo hacia adelante, es decir, hacia el futuro, o regreso, la hago inclinada, inicio en la derecha y regreso a la izquierda. Eso también se tiene que considerar. Realmente son muchos. ¿Verdad? Yo tengo entendido que, digamos, un documento, una hoja, tal cual como simple, es tu entorno para la persona, y bueno, y para el grafólogo así se interpreta, ¿es correcto? Así es. Es tu entorno, y esto viene a colación de lo que usted estaba manifestando, cómo se traza y hacia dónde se dirige esa escritura, hacia atrás, centrada, o hacia adelante. Eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Claro. Esto se lo comento, y también quiero hacerle una pregunta. Dentro de su experticia, ¿cuáles han sido los retos que usted se ha enfrentado? Ay, pues yo creo que tengo un reto muy importante en la mano, y es el poder detectar la capacidad de reintegrarse una persona a la sociedad. Es un gran reto, verdaderamente, desde el punto de vista grafológico. Dice que este tema es muy interesante, maestra, porque nosotros, dentro de lo que es nuestra estrategia de desarrollo profesional, nosotros decimos que siempre tenemos que aprender a lanzar un pitch ball, que es un mensaje concreto y directo, ¿no? Y en ese sentido el pitch ball siempre va hacia adelante, ¿no? Y tiene que regresar
a nuestro presente para poder atrapar la realidad. Así es. Entonces, nosotros tenemos un gran espectro, que es toda esa comunidad de personas, profesionales y científicos, que estamos intentando modificar la aplicación del derecho como se hacía en el modelo anterior. Entonces, en el nuevo modelo es todo un reto. Digamos que en ese rubro, viendo esa segmentación, ¿cuál sería el mensaje que usted mandaría para todos los abogados? ¿Y cuál sería el mensaje en concreto en relación a su expertise? Pues realmente es auxiliarse de los expertos grafólogos. En verdad, creo que las dos ciencias que yo manejo, que es la criminología y la grafología, no han sido tan explotadas jurídicamente y son muy importantes, de verdad, porque podemos hablar de la confiabilidad de la persona. Podemos hablar de confiabilidad, por ejemplo, en un caso como el que les acabo de mencionar, pues es el que me puede dar el decir, bueno, a pesar de que esté en un ambiente o una sociedad diferente en estos momentos, va a ser capaz de integrarse o no va a ser capaz de reintegrarse, mientras que pudiera contraponerse con mi otra ciencia. Sin en cambio ahí ya me ayuda, me refuerza mucho más el conocimiento. Entonces creo que sería invitar a que se apoyen de los grafólogos, que conozcan, les den la oportunidad a los compañeros grafólogos para poder pues auxiliarles en una mejor determinación, ¿no? Qué excelente, maestra. ¿Algún número de contacto o un correo electrónico donde la puedan localizar a usted, donde pueda conocer su expertise? Claro que sí, les doy mi correo electrónico, es crimigrafólogo, crimigrafólogo.69 Claro que sí. @gmail.com. Bueno, qué importante es esta parte de la afirmación de los conocimientos, y son ideas que justifican finalmente su desarrollo profesional. Nosotros estamos innovando, maestra, estamos innovando y estamos invitando a nuestros participantes, a nuestros ponentes, que nos ayuden a entender cómo se mueve esta parte del inconsciente, haciéndolo consciente. Entonces queremos invitarla a una dinámica. Claro. Si usted nos puede apoyar, tenemos 10 palabritas en donde le pedimos que nos diga qué representa, qué significa para usted, pero con lo primero que piense. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, pues iniciamos esta dinámica. Estamos entrando a una tercera etapa que es, bueno, vamos a develar al profesionista. Amor. El centro de todo. Libertad. Lo que más disfruto. Justicia. La aplicación. Profesionalismo. Ética. Legalidad. Compromiso. Grafología. Ay, mi todo. Aprender. Constantemente. Crimen. Un acto que lesiona muchas veces sin intención. Futuro. Desconocido. Maestra, estamos muy agradecidos con ustedes. Son ideas que justifican su desarrollo profesional. Estamos encantados de que pueda compartirnos estos conocimientos. Julio. Sí, no, la verdad es que nos encanta a un servidor, la verdad, y a mi gran amigo, mi gran colega, nos encanta también conocer esta parte complementaria del derecho, porque en realidad usted ya lo dijo, es una parte complementaria del derecho, y en realidad nosotros no podemos ser todólogos y tenemos que empezar a pensar diferente. Ya como abogados tenemos que empezar a pensar diferente y sí hacer uso de las ciencias forenses. Eso es lo correcto, y la verdad que es algo muy aplaudible, y en verdad que estamos encantados de que se encuentre con nosotros y que comparta sus conocimientos. Eso es algo que en realidad es necesario también, crear conciencia, que es también la base de este programa. El maestro trae esa idea y me la ha compartido, es humanizando el derecho y creando conciencia de lo que es el derecho, y obviamente a partir de esta parte. Yo nada más quería hacerle una última pregunta, maestra. ¿Se puede cambiar, digamos, a una persona, hablando de la criminología, a un delincuente? ¿Se puede cambiar su pensamiento, su conducta, haciendo también que cambie su forma de escribir? ¿Sí, no y por qué? No. Hay algo que se llama grafoterapia. Y sí sirve para cambiar algunos aspectos de nuestra conducta e incluso de nuestra personalidad, pero no puede resolverlo todo.
Recordemos que la personalidad está formada por el carácter, que es algo que fue aprendido, y modula precisamente a esta parte que viene innata en nosotros, o sea, ya lo traemos en nuestro ADN, que es el temperamento. Entonces, si no aprendemos a través del carácter a modular nuestro temperamento, pues va a ser bastante difícil. Pero hay cosas que no, por ejemplo, una depresión media y leve, podría la grafoterapia ayudar. Pero que una persona, vamos a hablar de un acto delicado como podría ser una violación, un abuso, lo pueda la grafoterapia modificar, no es posible. Y en el sentido que también a una víctima de una violación, lo que lacera su integridad física y emocional y psicológica, no sería posible entonces con la grafoterapia ayudarla en ese sentido. Podremos ayudarle a recuperar su autoestima, que es algo muy, muy importante, que es lo máximo que lesionan de entrada. Entonces sí, es así, a la víctima sí le podemos ayudar a mejorar su autoestima, a que salga el dolor, a que pueda manejar el dolor del hecho vivido, y pues de esta manera que este sería un tratamiento, yo considero más efectivo, ¿no? Lo digo con respeto para todas las víctimas, desde el ámbito victimológico, desde el derecho victimal. Hay ocasiones que se le pide un test proyectivo, en este caso a un psicólogo, y el psicólogo dice que necesita 100 terapias, lo cual desde mi punto de vista vuelve a revictimizar a la persona, porque estamos en el entendido de que nosotros nos desarrollamos o nos decantamos el ejercicio profesional por el derecho penal del acto. Entonces, como dijera por ahí el latinismo, el delito de acto es consumado, consumatio vitae est, está consumado. Entonces, querer cambiar el resultado es algo que vendría en contra de nuestro mismo tiempo, porque no podemos regresar o retrotraer el tiempo hecho. Nos hacen un comentario aquí Miriam Reyes a través de Facebook, gracias a Giovanni Aguilar por su doble manita, gracias a Miriam Reyes también por sus comentarios. Nos comenta que si a través de la grafología, maestra, se puede detectar a un criminal o a un psicópata. Sí, sí se puede. Sí se puede, ya nos ha hecho comentarios al respecto y al inicio nos lo De comentó hecho, de manera muy puntual. Hay algo que es la grafología criminal. Aquí creo que es importante que sepamos que igual el grafólogo no es un todólogo, se puede ir especializando en áreas específicas. Claro. Hay la grafología, por ejemplo, para recursos humanos, para la contratación, ubicación, e igual para los delitos. Voy a contratar un grafólogo, pero voy a contratar un perito en grafología. ¿Por qué? Porque al ir haciendo los estudios, él puede empezar a darse cuenta que lo que va a necesitar es buscar sus grafismos criminales para poder ver si tiene en un momento dado, es un sociópata, si tiene realmente una psicopatía, por ejemplo, lo cual, aunque no soy psiquiatra, ojo, porque no tengo esta especialidad, yo tengo que considerar el poner que cumple con los rasgos que caracterizan a estas personas y reforzarse obviamente por psiquiatría, pero sí puedo ver que tiene estos rasgos y lo puedo discutir con el psiquiatra en ese sentido y lo vamos a ver por su conducta, ¿no? O sea, cómo se comporta. Entonces usted está diciendo, maestra, que existe un decálogo de estos rasgos de las personas, digamos, que son delincuentes. ¿Sí? Sí. Sí, sí existe. Se pueden perfilar incluso. Así es. De hecho, la perfilación criminal es otra de las áreas que obviamente me encanta, me gusta, y que también debería de ser apoyada por la grafología. Bueno, creo que si un grafólogo perfila, le puede ayudar mucho precisamente en la interpretación y en la formación de lograr encontrar a la persona que están buscando. Que eso es lo que hace un perfilador criminal, porque el otro es el perfil criminal, que son diferentes. Claro. Fíjense que en ese sentido nosotros representamos a una firma crítica que busca las razones y que busca los fundamentos de las acciones legales a desarrollarse. Y en ese sentido hacemos la invitación a todos los abogados para que consulten a la maestra. La maestra María Dolores Lugo es una experta y además tiene muchísimo conocimiento, y en relación a lo que es medios de prueba para poder desahogar a favor de las víctimas, es muy importante entender y comprender el dolor de la víctima, ¿verdad? Gracias. Entonces, en ese sentido, esta sería una herramienta importantísima. Miriam Reyes nos vuelve a comentar, y a través de la grafología
se puede detectar si alguien es víctima de un abuso. Desde luego, ya nos comentó que sí. En ese sentido, bueno, pues les queremos el día de hoy. Adelante, Julio, por favor. Maestra, platíquenos un poquito ya personalmente lo que usted es como grafóloga. ¿Cuál es su formación profesional? Pero no tanto en el sentido de la ciencia, sino en valores humanos. En esa parte, cuéntenos qué es lo que usted ha encontrado, qué es lo que usted, cómo se cataloga para desempeñar la grafología. Yo le tengo un gran cariño a la grafología porque lo primero que hizo fue enseñarme quién soy. Wow. Fue lo primero. Creo que es algo que es muy importante, saber quiénes soy y mis alcances y mis limitantes, obviamente. Incluso conductas que a veces me llegaron a compartir o externar y que no dice uno, no, yo no soy ¿no? O sea, me niego a ello. Entonces, el autoconocimiento es preciso, o sea, realmente es muy bueno. Obviamente la grafoterapia te ayuda a corregir algunas condiciones propias que estás teniendo y por otro lado te hace más humano. Considero que te hace muy humano porque precisamente es tanta la variedad que vas estudiando, vas viendo tantas características diferentes en los diferentes estudios que estás realizando, que empiezas a conocer mucho más al ser humano y el cómo es posible de brincar de una conducta noble, normal, humana, como es por ejemplo cuando vemos la grafología infantil, que la aplicamos a bebés, podemos ver desde el garabato, o sea, ¿qué nos está pidiendo un bebé? Imagínense que sí se está comunicando un pequeño de un año de edad, ya se está comunicando con nosotros con aquel garabato que nos molestó que puso en la pared, por ejemplo, claro, porque pues tiene, o bueno, en algún, a lo mejor se los hizo precisamente en algún documento que ya tenían ustedes en una carpeta y les rayó ahí, les puso precisamente, está comunicándose. Entonces, esto para mí ha sido grandioso, el ver cómo se puede el ser humano comunicar de una manera diferente, o sea, cómo se abre, cómo necesitamos expresarnos y que muchas cosas no lo hacemos de manera verbal y que cuidamos también nuestro comunicación corporal, pero la escrita no. La escrita nos descubre, nos desnuda. Claro. Sí. Entonces eso es lo primero que creo que me ha gustado y que me ha dejado mucho la grafología. Okay. ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir que se introspectó en su sentir, en su psique? Usted comentaba al inicio que para llevar a cabo un adecuado análisis de lo que es la grafología, necesita primero realizar también una entrevista, entrar en ese confort, en esa confianza con la persona a la cual se le va a realizar la pericial. ¿Existe alguna persona que le haya marcado, que le haya enseñado algo diferente que usted ahorita pueda recordar y que nos lo pueda compartir? Sí, recuerdo que una ocasión me solicitaron el auxilio para una chica que estaba teniendo una conducta de agresión contra ella misma. El papá fue el que llevó a la chica con una servidora para que le hiciera los estudios y demás, y me llamó mucho la atención que realmente ella era una adolescente pues promedio, o sea, no tenía grandes problemas como lo marcaba el padre, ¿no? Y decidí hacerle el estudio al papá para ver qué era lo que sucedía. Digo, yo sé que muchas veces queremos que el hijo sea lo que nosotros queremos, pero qué era lo que pasaba ahí. Y entonces empiezo a hacer, se me ocurrió primero aplicarle un makeover, precisamente. Y vi rasgos que me llamaron la atención, lo cual me dijo, no, a ver, haz un grafológico. Hago el grafológico y me encuentro y digo, fue grandioso porque nadie estamos acostumbrados a tratar con un psicópata. Son muy mencionados a nivel mundial, ¿no? Sí, hasta en las ficciones. Así es, hay películas, pero pues podemos estar platicando con uno así. Y oh sorpresa, cuando hago el grafológico, de verdad lo hice varias veces, lo estudié, ahí teníamos a una persona. ¿Qué fue lo que le arrojó? Precisamente una persona con una psicopatía, un psicópata el cual pues por ende no tenía apego con la hija, no tenía esta afectividad desarrollada. Pero era un psicópata en estado pasivo.
Lo que sucede es que se cree que todos los psicópatas son agresivos o pueden agredir. Se tiene mucho esta idea de que todos van a actuar en contra. O que son asesinos. O que son asesinos. Y no, ni todos los asesinos son psicópatas, ni todos los psicópatas son, ni todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas. Muchas gracias, maestra. Un último comentario. Lau Mejía nos dice, excelente tema, es una información muy valiosa. Muchas gracias. Julio. No, pues encantado. La verdad es que se le reconoce, maestra, su gran experticia y esperemos que nos acompañe en alguna otra ocasión, ampliando comentarios, ampliando el tema y empezando a entrañarnos más en el tema a fondo. Se nos está acabando el tiempo. Obviamente, pues les agradecemos a todos nuestros amigos, a nuestros radioescuchas, que semana con semana, muy puntualmente, como se ha hecho costumbre, nos siguen por esta red social, por el Facebook, por el WhatsApp, y por la línea de Radio Yus. Y bueno, pues no nos queda otra más que despedirnos. Estamos encantados de estar aquí con la maestra María de Dolores Lugo. Maestra, ¿algunas palabras? Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la oportunidad para compartir nuestra ciencia, que es muy desconocida en algunos casos y la verdad es muy, muy útil. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde a todos.